Yeah, Colombia. Ah, beautiful country. Thank you. Where are you from? I'm from Germany. Nice, beautiful country. El plan va muy bien. Miren, bajamos desde Ulaanbaatar, que es acá la capital, bajamos hasta la puerta del desierto. Aquí pasamos la noche y entramos aquí al desierto y estamos acá. Y desde aquí vamos a subir por estas dunas. Es que acá claramente no se ve, pero vamos a entrar por estas dunas. A ver si logramos llegar hasta acá arriba. Vamos a ver. Vamos a 9 horas de acuerdo a Google Maps, pero pues Google Maps coge otras rutas. Yo me voy a atravesar el desierto. Este es el desierto de Gobi. Aquí, miren, Parque Nacional de Gobi. Y aquí hay unas dunas increíbles, que son estas, que se llaman la Connor Sand Dune, y ya les voy a contar por qué son increíbles. Bueno, hay una buena y una mala noticia. La buena es que ya vamos a llegar a las hermosas dunas cantantes. La mala noticia es que pensé que en este pueblito llamado Sebrey iba a poder encontrar gasolina, porque pues me parecía que sí había acá, y lamentablemente no hay. Ya más o menos había previsto eso y me quedan 230 kilómetros de autonomía, lo cual significan 190 realmente. Así que nos toca darle suave y hacer lo posible por rendir la gasolina, que el próximo pueblo queda cruzando el desierto como a más o menos 180 kilómetros. No, mentira, como a 120 kilómetros. O sea, estoy a 4 horas de allá. Si en ese pueblo no hay gasolina, me quedo sin gasolina. Y si algún imprevisto llega a pasar en el camino en donde me tenga que volver, no me puedo volver. Así que, nada, pues a la de Dios, a darle. He encontrado muchos mongoles muy queridos que yo sé que me van a echar una mano si algo pasa. Pero no va a pasar nada. ¡Hagámosle, parce! Uy, yo espero que la cámara sea fiel testigo de esto que estoy viendo. El desierto de Gobi. ¡Wow! 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 Me toca coger por este camino. Uy, pero esa sí está preciosa, esa arena. Uy, pero se ve como... Uy, no sé cómo vamos a hacer para cruzar esto, parce. ¿Dónde estamos? Quieta ahí, no se vaya a caer. Ok, todo está en ruso o en mongol. ¿Esto qué es? 28 kilómetros hay algo y a otros 6 kilómetros hay otra cosa. Bulgan y Bogd. Ok, ya entendí. O sea, si yo en 6 kilómetros voy a cruzar las dunas, que son estas, que es Kutulbalag, que están allá. Si cojo hacia acá, voy hacia Bogd, que es para donde voy. Y acá es Bulgan, donde yo estaba. Yo ya vine de allá. Hagámosle a ver. Marica, el mundo es enorme. Miren. Esa moto es pequeñita al lado de este paisaje. Ya le saqué el aire a las llantas un poquito porque nos espera pura arena, parce. Así que concentraditos porque hoy no pienso caerme. ¿Lista, moza? Media hora llevo navegando por acá. Mire esta arena, parce. Estoy como cruzando como un río. Por allá están las dunas, pero creo que me tengo que coger por aquí, hacia allá. Va a estar largo el día. Normal tengo llantas con taco, porque si no aquí me quedo, parce. Esto, es que miren esto. Hasta el desierto de Gobi.
Miren con quién nos encontramos. Miren estos parceros. Estamos con los famosísimos camellos siberianos de doble joroba. Unos animales gigantescos, gigantescos que nos acompañan aquí. No está haciendo tanto calor como me imaginaba y menos mal no hay tormentas de arena, pero se alcanzan a ver las dunas y estoy buscando un hueco para poderlas atravesar, que el mapa me dice que por acá hay una entrada. Esto aquí en Mongolia es único, parceros. O sea, no saben lo que estamos viendo, o mejor dicho, no saben lo que estoy escuchando. Lo que pasa es que son increíbles porque aquí hay un impresionante fenómeno natural acústico que en muy pocos desiertos del mundo se ve. Y es que estas montañas de arena literalmente emiten un sonido real, fuerte y sostenido. No sé si ustedes lo alcancen a escuchar, pero se escucha como un motor lejos o como si fuera una caja acústica gigantesca. Y a veces se vuelve súper fuerte, o sea, lo puedo sentir en mis pies incluso. Aquí la gente me contaba que se escuchaba a kilómetros de distancia. Y las tribus nómadas de por acá creían hace muchos años que los ruidos profundos eran las voces de los espíritus del desierto o de la propia tierra hablando. La verdad no tengo ni idea por qué se escuchará así, me parece súper raro, pero la gente decía que supuestamente es por la fricción de la arena. O sea, imagínense millones de granos siendo empujados por estos vientos y estas tormentas, pues generando fricción entre ellos. Debe ser una locura. Pero más loco es tener que atravesarlo, así que hagámosle. Se vino la parte más difícil del desierto, parceros. Atravesar estas dunas. Estoy literalmente en la arena más suave en la que he estado en mi vida. Voy muy pesado. Yo creo que esto se logra yendo a una velocidad, una buena velocidad suave, pero sin parar. Uy, no puedo creerlo. Un carro aquí. Acá saludar a esta gente. Uy, viajeros, sí. Ya casi, no nos emocionemos. No hemos llegado. No nos emocionemos. ¿Qué hacen estos manes acá, parce? Ya los saludamos. Ay, jue madre. Ya casi. Ya casi. Llegamos a donde otros seres humanos. Hello. How are you? You can keep the wind. It just got here, the wind? It started now. I brought it. Hard drive, huh? Yeah. Pretty hard with a big bike. Hello. Where do you come from now? I come from Sevrey. Okay. I'm going to over there. We will leave now also. Okay, I will see you in the road. See you. See you. From Colombia. Yeah, Colombia. Beautiful country. Thank you. Where are you from? I'm from Germany. Nice, beautiful country. But expensive. Yeah. Okay, I'm gonna continue. See you. Uy, mi madre. Empezó la tormenta de arena y yo acá metido en la mitad de las dunas. Dios mío, menos mal estos manes están detrás mío para que cualquier cosa me puedan ayudar. No, parce. Vamos bien.
La clave está en tener paciencia. Joder, uy, 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 suave. Suave, suave, suave. Aquí nadie me puede sacar. Solo yo puedo. No puede ser. Vamos, 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 moza, vamos. Vamos. Fue puta. Eso, muy bien. Ok. Listo. Vamos para allá. Uy, la madre. Qué cosa esta, parce. ¿En qué me meto yo? Tranquilo, Dani. Tranquilo, que el afán solo queda el cansancio. Vas bien. Ahorita paras y tomas agüita. Ya se fue el viento. Uy, 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 puta. Uy, uy, uy. Me da tranquilidad saber que hay gente detrás mío. Uy, estoy mamado, parce. Y no voy ni mitad del recorrido. No sé por dónde irme. Esta arena está muy paila. Toca darle. Toca darle. Uf. Bien, 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 Dani, vamos. Bien, vamos. Uy, marica. No voy ni mitad del camino. Espérame ahí, mozzarella. Quieta ahí. Tengo que ir a revisar si por aquí me puedo meter. Es que no sé por qué camino coger. Esto está muy hijo de puta. O sea, ¡guau! ¡Qué postal! ¿Qué tal donde nos metemos? Estamos tú y yo. No sé si por acá sea mejor o por aquí. Que meterme por aquí también se ve que está difícil, pero aquí no sé. Esta subida aquí, esto no está nada compacto. Mire, sería por esta línea, por esta. Pues no lo veo tan mal, la verdad. Por allá y no sé a dónde me lleve esto. Uy, marica. Vamos a ver. Vamos a ver, porque devolverse está igual jodido. Ya estamos metidos aquí con una moto de 300 kilos. Ya pensar en otras cosas no hay por qué hacerlo. Ya pensar en otras soluciones, no, ya esto es lo que es. Punto. Vamos a alimentar la mente con que sí se puede. Mamado, marica, mamado. Bueno, chao, parceros. Hasta aquí llegó mis esperanzas de que alguien me ayudara. Pero bueno, no importa, estoy bien hidratado, parce. Hagámosle, hagámosle. La manejada más dura que he tenido en la vida. Uy, este desierto me va a matar. No, tranquilos que estoy hidratado, tranquilos.
¡Vamos a caer! Vas muy bien. Eres un puto genio. Está temprano, lo vas a lograr. Estás cansado, es todo. Pero con paciencia y sin cometer errores.